En esta clase revisaremos lo que son las distorsiones de mercado. Las distorsiones de mercado corresponden a las intervenciones que realiza el gobierno en un determinado mercado. Analizaremos 4 de ellas que corresponden al precio máximo, precio mínimo, impuestos y subsidios. Cada una de ellas será analizada en un contexto de un sistema de organización de mercados de competencia perfecta. Hay que tener claro que si la situación no es en una competencia perfecta, sino en una competencia imperfecta, los efectos podrían variar. Empecemos con el primero. En el caso del precio máximo, lo podríamos definir como el máximo precio que se puede cobrar. Este precio está establecido por el gobierno. Y si se fijan, en la gráfica aparece la oferta, la demanda, el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, y el precio máximo se ubica por bajo el precio de equilibrio. Como el precio máximo está ubicado bajo el precio de equilibrio, está generando un exceso de demanda, porque significa que no puede cobrar un precio mayor que ese. Este exceso de demanda se da porque la cantidad demandada a ese precio es mayor que la cantidad ofertada. ¿Qué pasaría si nosotros colocásemos un precio máximo por sobre el precio de equilibrio? Se generaría un exceso de oferta. Pero ante los excesos de oferta, ¿qué tiende a pasar con los precios en el mercado? Tienden a bajar. Y en este caso, como es el máximo precio que se podría cobrar, efectivamente el precio podría bajar y se tornaría hacia lo que es el precio de equilibrio. Por lo tanto, no tendría un real efecto esa distorsión. Por ende, para que tenga efecto, tiene que estar ubicado bajo el precio de equilibrio. Ese exceso de demanda, si es un mercado de competencia perfecta, va a implicar un exceso de demanda permanente. Va a traer otros costos adicionales a ese exceso de demanda, como el tiempo y la fila que se va a tener que generar entonces para poder comprar ese bien. ¿Ya? Porque si bien la gente quiere comprar la cantidad demandada, las empresas quieren ofrecer la cantidad ofrecida. ¿Cuánto es lo que se vende realmente? Q sub 0 o QO, que corresponde a la cantidad ofrecida. Dada esta situación, es que se genera lo que se llaman los mercados negros. El mercado negro, en este caso, va a corresponder a aquellas personas que van a comprar este producto y lo van a revender a un precio aún mayor incluso que el precio de equilibrio. Si se fijan, si Q sub 0 aquí es la cantidad que se podía vender, el máximo precio al cual se puede vender es el precio mostrado por la demanda, que es el precio MN que aparece ahí, que corresponde al precio del mercado negro. Por lo tanto, un primer efecto que esto va teniendo sería este exceso de demanda que termina generando lo que es un mercado negro. Y finalmente, si lo que se quería con esta intervención era que los precios estuviesen más baratos para que pudiesen todos tener acceso a él, finalmente no se está logrando bajo este contexto. Este precio máximo tiene una serie de efectos sobre el excedente del consumidor y el excedente del productor. Revisémoslo. En el caso del excedente del consumidor inicial, cuando digo inicial me refiero sin esta intervención. El excedente del consumidor, si ustedes recuerdan, era la diferencia entre el precio que realmente está pagando el consumidor, ¿no es cierto?, y el precio que estaba dispuesto a pagar. En este caso, el precio que está dispuesto a pagar es mayor que el precio que paga, ¿verdad? Por lo tanto, en una situación inicial, el excedente del consumidor correspondía a las áreas 1, 2 y 3. Con el precio máximo, ¿qué es lo que va a ocurrir? El consumidor puede pagar un precio menor, pero él no puede acceder a una cantidad mayor porque los productores no quieren ofrecer la cantidad demandada, sino que quieren ofrecer solamente la cantidad ofrecida. ¿Eso qué implica? Que si bien baja el precio, reduce la cantidad disponible para ellos. En ese contexto, el excedente del consumidor correspondería a las áreas 1, 2 y 4. Es decir, el consumidor, por un lado, está perdiendo el área 3 y está ganando el área 4. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Bueno, va a depender necesariamente de lo que conversábamos la clase anterior, que es el tema de la elasticidad. Previamente, no podemos saber cuál de las dos áreas es más grande.
Por lo tanto, lo que ocurre con el excedente del consumidor es incierto. Si lo queremos ver más allá del gráfico y entenderlo en análisis, el excedente del consumidor se ve afectado por dos variables, el precio y la cantidad que pueda adquirir. Mientras menor sea el precio, mayor va a ser el excedente del consumidor. Mientras mayor es la cantidad a la cual puede acceder el cliente, mayor es el excedente del consumidor. Por lo tanto, aquí tenemos dos variables que están jugando en contra. Por un lado, está bajando el precio, lo que gatillaría a un aumento del excedente del consumidor, pero por otro lado está disminuyendo la cantidad que ellos pueden comprar, desde la cantidad de equilibrio hacia lo que es acá la cantidad ofertada. Por lo tanto, esa parte de la cantidad genera una reducción del excedente del consumidor. Por eso que lo que pasa con el excedente del consumidor es incierto. Vamos a poder saber exactamente cuando cuantifiquemos esto y le demos número en ejercicio. Ahí vamos a poder decir efectivamente aumentó o disminuyó. ¿Qué pasa con el excedente del productor? El excedente del productor, si ustedes recuerdan, era la diferencia entre el precio que cobraba en el mercado, que era el precio de equilibrio, y el precio mínimo que él estaba dispuesto a cobrar, que era lo que mostraba la oferta. Por lo tanto, inicialmente, sin la distorsión, considerando el precio y la cantidad de equilibrio, el excedente del productor era las áreas 4, 5 y 6. Con el precio máximo, el excedente del productor, perdón, sería solamente el área 6. ¿Qué pasó con este excedente del productor? Disminuyó, perdió las áreas 4 y 5. Pero esa reducción del excedente del productor, ¿cómo podríamos explicarla? Por un lado, el productor, para estar más feliz, si lo quieren ver así, ¿ya? Para tener un mayor bienestar, él tendría que cobrar un precio mayor y vender una mayor cantidad. Y acá está ocurriendo todo lo contrario. Tiene que vender a un precio más barato, lo que reduce su bienestar, y además la cantidad que puede vender es menor que la cantidad de equilibrio inicial. Todo eso hace que el excedente del productor disminuya. Entonces, aquí es lo que vamos. Inicialmente, el excedente del consumidor más el excedente del productor, que forman el excedente total, correspondía a las áreas desde el 1 hasta las 6. Ahora, el excedente del consumidor más el excedente del productor abarcan las áreas 1, 2, 4 y 6. El área 3 y el área 5, si se fijan, ahora se pierden. Por lo tanto, estas áreas son consideradas una pérdida de bienestar. ¿Qué significa eso? Que esta intervención del gobierno en un mercado que está dentro de un sistema de competencia perfecta genera una pérdida de bienestar. Y aquí deben recordar lo que mencionamos en su minuto. Mencionamos que lo que es el bienestar, tanto para el consumidor, el productor, el bienestar social en conjunto, se maximizaba en la situación de equilibrio de competencia perfecta. El producir menos o más que esta cantidad de equilibrio generaba claramente una pérdida de bienestar. Y aquí tenemos un caso como ese. ¿Ya? Fíjense incluso que el excedente del consumidor, ¿ya? Lo que les acabo de mostrar en el gráfico, es antes de considerar incluso la existencia del mercado negro. ¿Qué pasaría si el excedente del consumidor lo tuviésemos que calcular con mercado negro? ¿Cuál sería su área? ¿Cuál sería la pérdida social? Se lo dejo planteado para que ustedes lo puedan revisar en este caso. ¿Ya? Así que esa es la situación con el precio máximo. Analicemos la segunda distorsión de mercado correspondiente al precio mínimo. Como definición, el precio mínimo está establecido por ley, ¿ya? Y es el mínimo precio que se puede cobrar o pagar dependiendo del mercado que estemos analizando. En este caso se dibuja un mercado de competencia perfecta y el precio mínimo se ubica por sobre el precio de equilibrio, donde está generando un exceso de oferta. ¿Por qué el precio mínimo no se anota bajo el precio de equilibrio? Porque si lo ubicáramos bajo el precio de equilibrio, se generaría un exceso de demanda. Ante los excesos de demanda, ¿qué tiende a ocurrir con los precios? Tienden a subir. Pero como este es el mínimo precio que se puede cobrar, el precio efectivamente podría subir para llegar al precio de equilibrio, generando que no existiese ningún tipo de distorsión. Así que para que el precio mínimo tenga efecto,
tiene que ser ubicado por sobre el precio equilibrio. Además de generar este exceso de oferta, nosotros podríamos verificar qué pasa con los excedentes, igual que en el caso anterior. El excedente del consumidor con el equilibrio inicial correspondería a las áreas 1, 2 y 3. Cuando revisamos ahora con el caso del precio mínimo, y si hacemos el análisis primero, estamos viendo que el consumidor primero va a tener que pagar un mayor precio, lo cual va a disminuir su bienestar. Y en términos de la cantidad a la cual éste puede acceder, si ustedes se fijan, ahí tenemos que la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada, pero la cantidad que realmente se va a vender es en este caso la cantidad demandada, que es la cantidad menor. Por lo tanto, el consumidor va a tener que pagar un mayor precio por el bien y además puede acceder a una menor cantidad de producto. Ambas cosas generan que el excedente del consumidor se reduzca y pasaría de esta área 1, 2 y 3 a constituir solamente el área 1. Por parte del productor, el excedente del productor inicial era las áreas 4 y 5. ¿Qué pasa con el productor ahora? Puede vender a un precio mayor, lo cual tendería a un aumento de su bienestar, pero la cantidad que puede vender no es la cantidad ofrecida, sino que es la cantidad demandada, porque aunque quiera vender más, los clientes le van a comprar menos. Y esa menor cantidad lo que genera es una reducción de su bienestar. Entonces nos pasa algo parecido de lo que ocurría con el consumidor en el caso del precio máximo. Por una parte su excedente aumenta y por otra disminuye, ¿cierto? Al vender más caro aumenta su excedente, pero al poder vender menos se reduce su excedente, terminando el excedente del productor correspondiente a las áreas 2 y 4. Por lo tanto, está ganando el área 2 y está perdiendo el área 5. Hay un traspaso de bienestar también entre consumidor y productor, ¿cierto? Pero si miramos el excedente total, en un inicio correspondía desde las áreas 1 al área 5. Acuérdense que es la suma del excedente del productor más el excedente del consumidor. Pero ahora el excedente del consumidor era 1, el excedente del productor era 2 y 4. Por lo tanto, las áreas 3 y 5 nuevamente corresponden a lo que se llamaría una pérdida de bienestar. Por lo tanto, volvemos a reforzar lo que habíamos planteado anteriormente. En este caso, se está vendiendo una cantidad menor que la cantidad de equilibrio. ¿Qué es lo que logra eso? Que como el resultado se aleja del equilibrio de competencia perfecta, está generando una pérdida de bienestar. Seguramente ustedes se pueden preguntar dónde se podría aplicar un precio mínimo, porque el precio máximo es como más entendible, el hecho de que quieren cobrar más barato para que todos puedan acceder a una mayor cantidad de productos, a pesar que sabemos los efectos que eso podría tener. Pero el precio mínimo, ¿en qué mercado se colocaría un precio más caro del precio de equilibrio? Y la aplicación de esto no es tanto en el mercado de bienes y servicios, pero sí en el mercado laboral. Seguramente más de uno ha escuchado hablar del salario mínimo. El salario mínimo efectivamente es un salario que está ubicado por sobre el salario de equilibrio, ¿ya? Para cierto tipo de mano de obra. ¿Y por qué se establece? Porque el salario de equilibrio es tan bajo que efectivamente no alcanza para poder subsistir. Entonces se establece un mínimo, que es lo que las empresas le tienen que pagar a este tipo de mano de obra, ¿ya? Pero asimismo, por ejemplo, en el caso de los profesionales, ustedes mismos cuando salgan de la universidad, su sueldo va a estar ubicado por sobre el salario mínimo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo el establecimiento del salario mínimo o un incremento en el salario mínimo podría afectarlos a ustedes en particular cuando ya estén titulados? Denle una vueltecita y también lo podemos conversar en lo que es la siguiente clase. ¿A quién afecta más el salario mínimo? ¿Ya? ¿A la gente más calificada? ¿A la gente menos calificada? Son temas para poder revisar. La tercera distorsión de mercado a revisar corresponde a los impuestos. Los impuestos son gravámenes que establece el gobierno que podrían ir dirigidos a las empresas o a las personas. Los impuestos que nosotros estamos revisando en este caso en específico son impuestos a los bienes, a los productos.
¿ya? Por lo tanto, es un impuesto que se le va a cobrar directamente a la empresa. No se está compensando en el impuesto a la renta que va dirigido hacia las personas, ¿ya? Sino que este es un impuesto que va a afectar a un mercado específico porque lo vamos a cobrar por cada bien que se produzca y que se venda, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en la gráfica, tenemos la oferta y la demanda inicial, que son las de color negro, que nos dan el precio y la cantidad de equilibrio. Cuando el gobierno establece un impuesto, lo que está generando es que a las empresas les aumenten sus costos, porque ya no solamente van a tener que pagar los costos contables, sino que además van a tener que pagar este impuesto. Para poder visualizar eso en el gráfico, lo vamos a representar con una línea de color azul, que es la que ustedes ven ahí, que aparece anotada como la oferta con impuestos. ¿Para qué nos sirve esa oferta con impuestos? Porque en la intersección de esa oferta con impuestos con la demanda nos estaría mostrando cuánto es la cantidad ahora que se va a producir con impuestos, ¿ya? A producir y a vender con impuestos. Que si se fijan, es una cantidad menor a la cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa con los precios? Cuando establecen un impuesto, ya no existe solamente un precio relevante que es el precio de equilibrio, sino que vamos a tener dos precios, el precio del consumidor y el precio del productor. El precio del consumidor en la gráfica se logra en esta misma intersección entre la oferta con impuesto y la demanda. Si se dan cuenta, el precio del consumidor es mayor que el precio de equilibrio. Y el precio del productor es el que está ubicado abajo, ¿ya? En la oferta original, por lo tanto es menor al precio de equilibrio. ¿Por qué se da esto? Porque si bien el impuesto se lo vamos a cobrar directamente al productor, una parte de ese impuesto, este productor se la va a traspasar al consumidor. ¿De qué va a depender qué parte paga el consumidor y qué parte paga el productor, que fue algo que vimos en la clase anterior? Va a depender necesariamente de la elasticidad precio de la demanda y de la elasticidad precio de la oferta. ¿Ya? Claramente por ahí va a venir la explicación. ¿Ya? Pero, a no ser que sea un caso extremo, que pague solo consumidor o solo productor, en esencia se van a repartir entre ellos, ¿ya? Va a pagar una parte cada uno. Como el consumidor tiene que pagar una parte del impuesto, ¿cómo se traduce eso? En un alza en el precio. Entonces, en vez de pagar el precio equilibrio inicial, va a tener que pagar ese precio equilibrio más la parte del impuesto que a él le corresponde. Y eso es el precio del consumidor. Pero a su vez, si bien el productor va a recibir la cantidad de dinero que le está pagando el consumidor, o sea, el precio del consumidor, lo que él tiene que hacer es sacar desde ese precio una cierta cantidad de dinero que corresponde a los impuestos y pagárselo o entregárselo al gobierno. Por lo tanto, el precio del productor refleja la plata con la cual realmente se queda el productor. Teniendo en cuenta esa situación, es que vamos a enfocarnos en lo que son los excedentes. Vamos con el excedente del consumidor primero. El excedente del consumidor antes de el impuesto, o sea, con la situación de equilibrio inicial, correspondía a las áreas 1, 2, 3 y 4. Eso era el excedente del consumidor, ¿cierto? ¿Cuál es el excedente del consumidor ahora? Corresponde solamente al área 1. O sea, vemos una reducción del excedente del consumidor. ¿A qué se debe esa reducción del excedente del consumidor? El consumidor, por un lado, tiene que pagar un mayor precio y además puede acceder a una menor cantidad de productos, las dos variables que generan una reducción en su bienestar. Por lo tanto, el área 2, 3 y 4 las pierde el consumidor. ¿Qué pasa con el productor? El productor inicialmente tenía un excedente que correspondía a las áreas 5, 6 y 7. Ahora, con el impuesto, su excedente va a quedar solamente en el área 7. Pierde el área 5 y el área 6. ¿A qué se debe esto? Como decíamos, si bien él va a recibir una cantidad mayor de dinero desde el consumidor, él tiene que pasar una parte de esto al gobierno. Por lo tanto, la plata con la cual realmente se queda el precio del productor es menor que la inicial y la cantidad que vende también es menor. Ambos gatillan a que el excedente del productor se reduzca. Por lo tanto, hasta el minuto tenemos que las áreas 2, 3, 4, 5 y 6
han sido pérdidas desde la perspectiva del consumidor o del productor. Pero en este caso, a diferencia de los casos anteriores, el gobierno va a tener una recaudación fiscal, que es este monto del impuesto que le está cobrando. El impuesto, si lo queremos ver aquí en alguna parte del gráfico, es la diferencia que hay entre el precio del consumidor y el precio del productor. ¿Ya? Esa diferencia vertical corresponde al impuesto. Por lo tanto, ¿cuánto sería la recaudación del gobierno? La recaudación del gobierno sería el monto del impuesto unitario por la cantidad que se vende con impuesto. Es decir, las áreas 2, 4 y 6 corresponden a la recaudación fiscal. ¿Qué pasa con las áreas 3 y 5? Nuevamente corresponden a una pérdida de bienestar, lo mismo que no había pasado con el caso anterior. ¿Ya? Y en sí es muy similar porque nuevamente se está produciendo una cantidad menor que la cantidad del equilibrio correspondiente a competencia perfecta. ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales un gobierno desee cobrar un impuesto? Bueno, una primera razón podría ser recaudación. Se necesita recaudar y por ende es una forma de cómo obtener dicha recaudación. Pero también los impuestos se podrían utilizar porque lo que se busca hacer es reducir la producción o el consumo de cierto bien que puede estar generando distintos tipos de externalidades, que es un tema que vamos a ver más a futuro. Es decir, que esté generando efectos negativos, ya sea en la salud, en el medio ambiente o en alguna situación. Entonces, para reducir el efecto negativo de estos bienes, ya sea en su producción o en su consumo, podría aplicarse un impuesto para reducir la producción y el consumo de dicho bien. ¿Ya? Por último, tenemos lo que son los subsidios. ¿Ya? Esto ya lo habíamos mencionado, el tema de la elasticidad. En el caso de los subsidios, es como pensar el impuesto, pero al revés, ¿cierto? El subsidio es una cantidad de dinero que el gobierno entrega a las empresas. En este caso, al entregar dinero a las empresas, uno podría pensar, bueno, ¿cuál es la razón por la que hace esto? Bueno, porque el bien, por ejemplo, podría ser necesario, requerimos que se produzca una mayor cantidad, pero las empresas no logran ser eficientes y reducir los costos. Por ende, una forma de poder lograr una mayor producción sería realizando este subsidio. Otra razón también es que necesitamos que los clientes puedan acceder a una mayor cantidad de estos bienes y para que ellos puedan acceder a precios más bajos, se le podría también subsidiar a las empresas. Pero veamos cuáles son los efectos de hacer esto. Primera cosa, las líneas negras corresponden al equilibrio inicial. Si se entrega un subsidio, estamos dando una ayuda monetaria, por lo tanto aquí se va a graficar con una oferta con menores costos, que es la azul, la cual corresponde a la oferta con subsidio. La oferta con subsidio, unida o intersectada en este caso a la demanda, nos entrega la cantidad con subsidio, que si ustedes se dan cuenta es una cantidad mayor a la cantidad de equilibrio inicial, con lo que se estaría logrando el primer objetivo o posible objetivo de un subsidio. ¿Qué pasa con los precios? Nuevamente, como en el caso del impuesto, ya no hay un solo precio relevante, sino que aquí vamos a separar entre el precio del consumidor y el precio del productor. En el caso del subsidio, el productor está recibiendo dinero desde el gobierno, pero por distintas razones, entre ellas la competencia, el- la empresa no necesariamente se va a guardar todo el dinero para ella, sino que va a traspasar parte de este subsidio al consumidor a través de una baja en el precio. Esa baja en el precio es el precio que visualizamos donde la oferta se intersecta la oferta con subsidio, se intersecta a la demanda y nos da el PC, que sería el precio del consumidor, que es menor al precio de equilibrio inicial. Y el productor, su precio es un precio mayor porque si bien le va a cobrar menos al consumidor y va a estar recibiendo menos plata desde este, ya lo va a complementar con la plata que recibe desde el gobierno, logrando un precio mayor al precio de equilibrio inicial. Con respecto a los excedentes, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente se tiende a pensar que como la cantidad con subsidio es mayor, eh, va a generar una ganancia social. Y ahí hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que uno ve acá? El excedente del consumidor inicial. ¿A qué correspondía?
Inicialmente, que era el precio y la cantidad de equilibrio, el excedente del consumidor era el área 1 y 2. Ahora, con estos cambios, el excedente del consumidor va a corresponder a las áreas 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? O sea, se anexa esa área 3, 4 y 5. ¿Por qué aumenta el excedente del consumidor? Por dos razones. Por un lado, está pagando un precio menor que el precio de equilibrio inicial. Y lo otro es que la cantidad a la cual puede acceder, que es esta cantidad con subsidio, es mayor a la cantidad de equilibrio inicial. ¿Ya? Así que el consumidor está más contento, si lo queremos ver así, aumentó su bienestar. ¿Qué pasa con el productor? El excedente del productor inicial corresponde a las áreas 3 y 6. Ahora, dado que el precio del productor es mayor que el precio de equilibrio y la cantidad con subsidio también es mayor, nos estaría indicando que el excedente del productor debería aumentar. Y si nosotros lo buscamos en el gráfico, ese excedente del productor correspondería a las áreas 2, 7, 3 y 6. Ese sería el nuevo excedente del productor. Entonces, si se fijan, por un lado está aumentando el excedente del consumidor y por otro lado está aumentando el excedente del productor. Entonces da la impresión de que esto nos va a generar una ganancia social. Pero nos falta una parte. Esos recursos que están recibiendo los consumidores y los productores provienen del gobierno. Por lo tanto, aquí hay un desembolso fiscal. Y ese desembolso fiscal correspondería al monto del subsidio por la cantidad con subsidio. ¿Dónde ubicamos en la gráfica el monto de subsidio? Es la diferencia entre el precio del productor y el precio del consumidor. Y para que lograr el desembolso sería ese subsidio multiplicado por la cantidad con subsidio. Si se dan cuenta entonces, el desembolso fiscal va a estar formado por las áreas 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Si se fijan entre lo que ganaba el consumidor y el productor, que eran las áreas 2, 3, 4, 5 y 7, ¿ya? Esas áreas hay un traspaso de bienestar desde el gobierno hacia el consumidor y el productor. Pero las áreas 8 y 9, ¿ya? Son parte de una reducción en el bienestar de la perspectiva del gobierno, 8 y 9, pero que no las recibe nadie. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Hay que pensar que si bien el subsidio en este mercado en particular puede ser beneficioso para ese consumidor o ese productor, este subsidio está generando un costo de oportunidad. O sea, esos recursos que nosotros estamos utilizando para este sector, quiere decir que los dejamos de utilizar en otra cosa. Y la pregunta es, ¿eso otro que dejamos de producir era un sector más eficiente que esto? ¿Era más necesario que este sector? Acuérdense que si lo estamos ayudando es porque es un sector ineficiente, un sector que por sí solo no es capaz de cobrar un precio más bajo. ¿Ya? Entonces ese costo oportunidad refleja en este caso el costo social que establecería un subsidio. Por ende, una vez que analizamos estas cuatro distorsiones de mercado, nos damos cuenta de que las cuatro generan pérdidas sociales, por muy beneficiosa que pueda parecer el subsidio, ¿ya? Teniendo en cuenta siempre lo que les dije en un comienzo. Esto es para un sistema de competencia perfecta. Si nosotros lo cambiamos y establecemos, por ejemplo, un precio máximo, pero en un monopolio, no necesariamente se va a ver una reducción del bienestar, no necesariamente se va a generar un exceso de demanda.